Apocalipsis, el libro de las revelaciones, humanos, seres de las estrellas y la fuente creadora, parte 5. Hace algunos días los portavoces tanto de la Casa Blanca como del Ministerio de Defensa británico anunciaron que Rusia planeaba usar armas químicas en Ucrania. Pero ¿de dónde viene esto? Se sabe por los informes de los servicios secretos que tienen contacto con los combatientes ucranianos y en especial con los voluntarios que las tropas rusas habrían utilizado municiones de fósforo en el Oblast de Donetsk, en territorios ocupados de Ucrania. Yo a estas alturas les diría tropas soviéticas, porque están actuando de la misma forma como actuaron en Afganistán en los años 80. Además, uno de los regimientos ucranianos denunció que las fuerzas rusas utilizaron armas químicas en la asediada ciudad portuaria de Mariupol, donde las víctimas estaban experimentando dificultades para respirar y trastornos del movimiento, informó la agencia DEPA. Una sustancia desconocida fue lanzada desde un avión no tripulado sobre la ciudad, dijo el regimiento el lunes por la noche a través de su cuenta de Telegram. Poco conocido es que en 2018 se usó cloro como arma química indiscriminadamente en contra de civiles y combatientes durante un ataque a la ciudad de Sarkiv en el marco de la guerra civil de Siria. Además de que se estableció que la Fuerza Aérea de Bashar al-Assad lanzó bombas con gas sarín y cloro en 2017 en Latabne, al norte de Siria. Sin embargo, la posterior investigación de estos crímenes y los que les siguieron fueron vetados de la comisión por Rusia, dado que Vladimir Putin es aliado de Bashar al-Assad, dictador de Siria. Asimismo, existen rumores dentro de la comunidad de inteligencia que el ataque perpetrado por fuerzas gubernamentales en la ciudad de Douma, Guta Oriental, cerca de Damasco, capital de Siria, fue llevado a cabo con bombas cargadas con químicos tóxicos, presuntamente suministrados por Rusia. Asimismo, hace muy poco, el 14 de marzo de este año, el corresponsal de la BBC, Quentin Somerville, dijo mientras recorría las apocalípticas calles de Kharkov, al noroeste de Ucrania: la localidad hecha trizas evoca la destrucción que sufrió la ciudad siria de Alepo. En el hospital local, conscientes de que podrían ser el próximo blanco, amontonan a niños y a mujeres heridas en los pasillos. Las camas de las habitaciones junto a las ventanas serían mortíferas en caso de ataque. En 2015, el ejército de Rusia entró en la guerra de Siria para combatir junto a las tropas del dictador Bashar al-Assad, teóricamente para neutralizar la expansión del Estado Islámico. En la práctica, las tropas y los cazas enviados por Moscú emprendieron una devastadora campaña de bombardeos sobre las áreas bajo control de las facciones rebeldes, como está ocurriendo en territorio ucraniano. Golpearon centros médicos, escuelas o mercados sin pudor. Además de todo esto, la siguiente noticia, de la cual solo les dejaré el titular: Alexander Dvornikov, el carnicero de Siria, que según los Estados Unidos es el nuevo comandante ruso a cargo de la guerra en Ucrania. Con lo anterior, no creo que sea necesario detallar qué fue y cómo combatió en Siria. A esto podemos agregar las constantes amenazas de Vladimir Putin de usar armas nucleares si no se consiguen sus objetivos.
o de declararle la guerra a Finlandia si ésta se une a la OTAN. Y la pregunta sería, ¿esto lo hace porque le tiene miedo a Occidente o porque realmente se ve amenazado por la cultura occidental? Recordemos que un muy importante agente soviético declaró que las políticas de género y la cultura woke y todo lo que tiene que ver con estos movimientos fue algo que ellos promovieron alegremente como una forma de socavar y destruir a Occidente. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: «Hecho está». Para el año 2022, el río Éufrates en Asia Occidental, que recorre Turquía, fluye por las montañas de Anatolia hacia Siria y posteriormente a Irak, se encontraba casi totalmente seco, dado la más grande sequía que azota esa región, además de la guerra y las malas estrategias geopolíticas, donde actualmente ni siquiera los 3 embalses de las hidroeléctricas tienen suficiente agua para funcionar. Es de común acuerdo entre los eruditos que la Tercera Guerra Mundial tendrá su batalla final, o al menos la más importante, en Medio Oriente, cerca de la antigua ciudad de Megido, y que las fuerzas del llamado Satanás vendrán de Oriente. De hecho, algunos textos hablan expresamente del comunismo, tal y como lo hizo Nuestra Señora de Fátima, mencionando, entre otras cosas, que Hitler y su partido social-socialista no era un partido de derecha, sino, como su nombre lo indica, era socialista, un partido de los trabajadores, en tanto que Stalin era un dictador comunista. Según el historiador sueco y antiguo líder del Partido Popular de Suecia, Per Ahlmark, autor del libro Herida Abierta, y del demógrafo estadounidense Rudolf Rummel, quien ha dedicado mucho tiempo a recopilar información sobre los genocidios del siglo XX, la Unión Soviética ostenta la triste marca del régimen más sanguinario del siglo XX. Desde 1917 hasta 1987, las autoridades comunistas acabaron con la vida de 62 millones de personas, sin contar las víctimas de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. De esos 62 millones de soviéticos, 40 millones fueron previamente internados en Gulag, campos de concentración. En número de asesinatos cometidos en países comunistas le siguen China, donde de 1949 a 1967 fueron exterminadas 21 millones de personas, Camboya 2.4 millones, Yugoslavia 1 millón, Etiopía 725.000 y Rumania con 435.000, a lo que ahora podemos sumar las víctimas de Ucrania y las posibles de Siria,
si se comprobara que Rusia estuvo involucrada directamente en la represión de civiles. No lo sé. Con estos antecedentes, una persona debería pensarlo muy bien antes de llamarse a sí mismo comunista, o siquiera coquetear con esta ideología, porque a la vista de las pruebas sería lo mismo que el nazismo, tal vez peor. Nostradamus habla en algunas de sus centurias de Aquilón. En 1987, algunos estudiosos creían que se trataba de la Unión Soviética, pero tras su caída, esta palabra se perdió de los textos, incluso del radar de los investigadores. Sin embargo, ahora el escenario podría ser el mismo. Ocmius tendrá tantos seguidores que su imperio y su poderosa ley se extenderán sobre una gran zona. Por algún tiempo, la sangre de los inocentes será derramada con profusión por los culpables recién alzados al poder. Entonces habrá grandes inundaciones y grandes pérdidas. La persecución contra los seguidores del Espíritu procederá de los poderosos dirigentes de los aquilones, que dominarán también todo Oriente. Lo mismo sucederá en el sur, donde por espacio de 3 años el pueblo espiritual será perseguido con ferocidad todavía mayor por los sectores apóstatas. Se perseguirá cruelmente al pueblo de Dios, observante de su sabiduría, y su aflicción será tal que se derramará sangre en muchos lugares. En el propio Aquilón, uno de sus jefes obtendrá el poco honroso título del mayor asesino de la historia. Uno de los terribles jefes de Aquilón recibirá de sus seguidores el tremendo honor de ser proclamado como aquel que ha vertido más sangre de los inocentes seguidores del Espíritu, de lo que se derrama el vino. Nostradamus se refiere a la batalla del Armagedón. Fuerzas oscuras harán que el hombre crea que son ellas las intrigantes del conflicto que sobrevendrá. Bajo el cielo en paz se reunirán repentinamente las armas, y una gran maquinaria bélica se acercará desde el este. En el 7º mes aparecerá en los cielos la señal del rey del terror, cuando haya renacido el gran jefe de los mongoles, y Marte, la guerra, reine con supremo poder una vez más. Solo algunos hechos recientes. Desde que el Estado Islámico hizo su aparición en Oriente Medio, se calcula que el asesinato de cristianos de todas las ramas ascendería a varios miles. Asimismo, Boko Haram, grupo africano de radicales islámicos, comenzó una campaña de asesinato de cristianos tanto en Nigeria como en Camerún. Se calcula oficialmente que solo en Nigeria los asesinatos superarían las 5.000 víctimas, pero no se puede saber a ciencia cierta el número de víctimas, dado la lejanía de algunos territorios y la precariedad de los recursos de los mismos gobiernos de la zona. Recordemos que Rusia, pese a decir que enfrentó a ISIS en Siria, ahora recluta mercenarios islámicos tanto de Siria como de Chechenia para luchar en Ucrania. Otro tanto tenemos en China, con las persecuciones a cristianos y budistas, pero todo eso amerita otro informe. En Chile, por ejemplo, desde el año 2016 se han llevado a cabo varios atentados incendiarios a iglesias y templos cristianos por parte de grupos de ideología comunista y marxista, entre los que se cuentan la destrucción de la iglesia San Francisco de Borja, la iglesia de la Asunción, la iglesia de Asamblea de Dios
y el Templo Evangélico Unión Cristiana, entre otras. Actualmente, la presentadora Olga Skaballeva del canal estatal ruso Rossiya 1 aseguró en vivo que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí debo meterme en un tema muy delicado, un tema que incluso el gran Nostradamus cuidaba de no involucrarse. Sin embargo, es pertinente tratarlo porque ha estado plagado de escándalos y de todo tipo de acusaciones. Me refiero al papado y a sus clérigos. No diré Iglesia Católica, porque la Iglesia la hacen las personas, las cuales muchas de ellas son personas buenas y humildes, que no merecen ser comparadas con estos líderes. Lo mismo en el caso de las congregaciones cristianas alrededor del mundo, que muchas veces sufren por los actos de sus líderes, que usan la religión para amasar grandes fortunas a costa de sus feligreses. Si bien muchos creen que cuando la Biblia se refiere a bestia de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, está hablando precisamente de la Iglesia romana. Existen más pruebas que la vincularían con la imagen de la visión. En el principio, cuando los primeros cristianos llegaron a Roma, esta iglesia incipiente era muy diferente a lo que conocemos actualmente. Después que el imperio adoptó la creencia en Cristo de la mano del emperador Constantino, ratificada oficialmente como religión del Imperio Romano solo hasta el año 380 por el emperador Teodosio, de ahí en adelante la Iglesia Católica se convirtió en una amalgama entre las creencias cristianas y las costumbres y rituales del antiguo imperio. Esto quedó reflejado en los colores del papado, cardenales y obispos, y en general en toda la plana mayor de la Iglesia, que adoptaron los colores de los emperadores, como el púrpura y el dorado, tonos que representaban en el antiguo imperio a los dioses paganos y al poder político, que recordemos en muchos casos estaba vinculado con la divinidad. Asimismo, debido a que la Iglesia Católica tomó su poder económico y político de los restos del antiguo imperio, pero sobre todo de lo que quedó de los antiguos nobles y generales romanos, la incipiente Iglesia rápidamente tomó control de la sociedad, lo cual se plasmó con fuerza en la Edad Media, donde las familias más adineradas de la época debían ofrecer a uno de sus hijos a la vida monástica. Así, muchas familias tenían influencia política, económica, militar y religiosa. De ahí, por ejemplo, que por muchos años la misma Iglesia Católica se involucrara directamente en muchos conflictos. Tenemos el caso de Julio II y su guerra, digamos, personal en contra de los Borgia, o los papas que apoyaron e incluso fomentaron las diferentes cruzadas.
Mucha de esta influencia romana la vemos no solo en los rituales, sino también en la iconografía y sobre todo en la ostentación de las riquezas, como su marcado énfasis en el uso del oro y las piedras preciosas. Un buen ejemplo de esto serían los cáliz dorados en los casos más frecuentes y los enjollados en los más antiguos, con los cuales se celebran y se celebraron las diferentes misas a lo largo de los años. Asimismo, existen innumerables casos de abuso de menores que han salido a la luz a través de los años y que no trataré en este video porque ya son de dominio público y porque la plataforma ya me ha censurado información de este tipo anteriormente. Sin embargo, están los casos de corrupción política, económica y vínculos con la mafia italiana que hasta los días de hoy involucran a la Iglesia Católica. En 2019, el escritor, sociólogo y periodista francés Frédéric Martel publicó un libro titulado Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano. En él relata cómo la Iglesia Católica se ha convertido prácticamente en una organización gay. Martel aseguró en una entrevista a BBC: a medida que fui avanzando con la investigación, descubrí que el Vaticano es una organización gay al más alto nivel, una estructura formada en gran medida por personas homosexuales que durante el día reprimen su sexualidad y la de otros, pero que en la noche, en muchos casos, toman un taxi y se van a un bar gay. Entre otras cosas, el libro afirma que en México uno de los casos más conocidos fue el de Marcial Maciel, el fundador de la Legión de Cristo, pero también descubrió otros menos conocidos como el del fallecido cardenal colombiano Alfonso López Trujillo. Según el libro, el prelado merodeaba seminaristas y jóvenes sacerdotes y contrataba a prostitutos masculinos de forma rutinaria. Por otra parte, está el oscuro negocio financiero del Vaticano. El Tesoro del Vaticano estaba calculado en 3.500 millones de euros, de los cuales la mayor parte estaban en lingotes de oro. Esto hacía de la ciudad-estado del Vaticano la segunda potencia mundial más rica del mundo, luego de los Estados Unidos. Estas riquezas habrían aumentado un 650% al 2019. Actualmente en Roma el Vaticano posee 24.000 propiedades inmobiliarias que generan dividendos anuales de unos 700 millones de euros. En los Estados Unidos la huella financiera es de unos 170 millones de dólares anuales. Si la Iglesia Católica fuera una corporación, estaría entre las primeras 20 compañías de los Estados Unidos, al nivel de empresas como General Motors o Apple, entre otras. Entre los muchos escándalos que involucran al Banco del Vaticano están lavado de activos, vínculos con la mafia e inversiones en empresas bastante alejadas del bien social. Asimismo, en los últimos tiempos, el padre 500 euros, Monseñor Nuncio Escarano, apodado así por su costumbre de llevar billetes de esa denominación en los bolsillos, habría estado involucrado en un monumental fraude en el Banco Central del Vaticano. Este personaje ejercía como contador de la administración del patrimonio de la sede apostólica, o APSA, que en práctica corresponde al Banco Central del Estado Vaticano. En febrero de 2019 fue sentenciado a 3 años de prisión por corrupción y calumnias. Entre los cargos formulados estaba el de lavado de dinero.
dado que Scarano había intentado ingresar a Suiza a bordo de un avión privado con unos 20 millones de euros en efectivo, presuntamente pertenecientes a personajes de Salerno, una ciudad portuaria italiana situada al sureste de Nápoles, los cuales estarían vinculados a la mafia italiana.